resulta casi imposible de asimilar. O sea, imaginemos por un segundo una brigada militar atrincherada en la espesura de la selva amazónica, que de pronto abre fuego continuo, Ujú. con artillería antiaérea, nada menos. Y lo hacen contra un objeto inmenso, metálico y totalmente silencioso que flota justo sobre ellos. Uf, Y lo más impactante es la reacción del objeto. exacto. El objeto recibe el impacto directo de esta artillería pesada y, sin inmutarse, o sea, sin devolver el fuego, simplemente se aleja en silencio. Es una locura. Totalmente. Pues bueno, hoy es jueves, 2 de abril de 2026, y arrancamos este análisis de fondo directo en el epicentro de lo inexplicable. Vamos a adentrarnos en la fascinante y muy a menudo ocultada historia de la desclasificación del fenómeno OVNI en Ecuador. Que es un caso interesantísimo, por cierto. Sí, es una narrativa institucional increíble que abarca desde, digamos, los primeros registros formales en 1979 hasta el abrupto, casi violento, cierre de la CEIFO, la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Así es. Y, a ver, para sustentar toda esta exploración a fondo, tenemos sobre la mesa una pila sustancial de fuentes. Documentos oficiales desclasificados, reportajes de la prensa de la época y los escritos directos del ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez. Que no era cualquier persona en este tema. No para nada. Él no fue solo un espectador, sino la figura central y el coordinador de esta iniciativa civil-militar, algo que, ojo, no tenía precedentes en toda la región sudamericana. Y la misión central de nuestra exploración hoy es justamente descifrar una transición verdaderamente increíble para nuestra audiencia. O sea, ¿cómo logra un país sudamericano pasar de ignorar por completo y hasta de ridiculizar estos avistamientos, a crear una comisión oficial con el respaldo absoluto de la Presidencia de la República? Es un salto enorme. Enorme. Y además vamos a escarbar en los casos más extremos que, por razones muy, muy oscuras, quedaron fuera del registro público. Y trataremos de entender por qué esa puerta de transparencia que costó tanto abrir, de repente se cerró de golpe. Ujú. Bien, vamos a desempacar esto. Resulta abrumador considerar lo que significa golpear la puerta de las instituciones militares durante 22 largos años. 22 años. Imagínate la insistencia. Es que son 2 décadas enteras de presión civil, pidiendo algo que en el papel suena, no sé, muy básico. O sea, pedir que investiguen en qué se gastan los recursos de defensa cuando el espacio aéreo soberano es violado repetidamente por objetos no identificados. Claro. Y esa es la base de todo el conflicto inicial. Fueron 22 años donde la respuesta institucional por defecto era, pues, el silencio administrativo. O peor aún, el descrédito público. Sí, que te tachen de loco, básicamente. Exacto. Desde 1982, Jaime Rodríguez comenzó a enviar solicitudes formales al Ministerio de Defensa pidiendo una investigación objetiva. Y el muro burocrático era, impenetrable. No entraba ni una aguja. Ujú. Y finalmente, fíjate, en abril de 2005 se logra lo impensable. Se crea oficialmente la CEIFO. Exactamente. Se crea la CEIFO y no como un club de aficionados de fin de semana, sino adscrita directamente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este fue un hito monumental que convirtió a Ecuador en el 14º país en la historia mundial en investigar oficialmente este fenómeno. Y hay un detalle ahí, en la conformación de esa comisión, que resulta vital para entender su legitimidad. Era una comisión mixta. Estaba integrada por 3 oficiales militares y 3 investigadores civiles. Sí, un equilibrio muy cuidado. Pero, y esto es clave, la facción civil tomó una postura radical desde el día 1. Rechazaron categóricamente recibir cualquier tipo de financiamiento gubernamental. O sea, decidieron costear las investigaciones de sus propios bolsillos. Porque, según los registros, lo hicieron porque entendían una máxima del poder, que es que donde el Estado pone el dinero, el Estado dicta los resultados. ¿Totalmente cierto? Querían mantener la génesis real del proyecto intacta, sin que, no sé, un recorte presupuestario o una orden administrativa pudiera censurar sus hallazgos de repente. Y esa independencia financiera fue a fin de cuentas el escudo de su credibilidad. Y vaya que el trabajo dio frutos rápidos.
En apenas 2 años de operaciones ininterrumpidas, lograron compilar un volumen de expedientes impresionante. ¡Wow! Sí, y el clímax de este esfuerzo llegó en junio de 2007. El entonces presidente de la República emitió una orden directa, una orden ejecutiva al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, exigiendo la desclasificación total de los archivos, pilotos, personal de radar y hasta evidencias fotográficas militares. ¡Wow! Pero claro, aquí es donde entra el factor humano dentro de la alta política, y creo que es fundamental abordarlo para quienes nos escuchan. Claro. Esta apertura histórica no fue producto de un milagro burocrático, ni de un repentino ataque de amor por la transparencia de las instituciones. Según la información documentada por Rodríguez y, las fuentes que analizamos hoy, este respaldo tuvo un origen sumamente empírico y personal. ¿Muy personal? Sí, los reportes indican que los mandatarios en funciones durante ese periodo, el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Lenín Moreno, tenían motivos vivenciales para exigir esta apertura. Y aquí, nos ceñimos estrictamente a lo que dictan los archivos de la época. Las fuentes señalan que el expresidente Correa fue testigo de objetos luminosos anómalos durante sus años de residencia en Bélgica. Sí, en Europa. Exacto. Objetos que incluso desencadenaron una persecución oficial por parte de la Fuerza Aérea belga. O sea, no fue algo menor. Y por su lado, el ex vicepresidente Moreno relató un avistamiento personal muy, muy cercano en la laguna de Puyango, ya en territorio ecuatoriano. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un patrón fascinante respecto a cómo se manejan los secretos de Estado. La inercia institucional, o sea, ese inmenso y pesado bloque burocrático que mantiene los temas tabú bajo llave, casi nunca cede ante la simple presión de los ciudadanos. No, casi nunca. Esa inercia profunda solo se quiebra cuando las más altas esferas del poder civil obtienen una validación empírica y personal del fenómeno. Cuando el comandante en jefe ha visto la anomalía con sus propios ojos, el estigma de hablar del tema simplemente se evapora en las reuniones del alto mando. Es que es la naturaleza humana dictando el rumbo de la gestión pública. Es como la clásica historia del alto ejecutivo de una empresa que se niega rotundamente durante años a aprobar el trabajo remoto para sus empleados. Sí, argumentando que nadie trabaja en caso. Exacto, que destruye la productividad. Pero un día, ese mismo ejecutivo sufre en carne propia un embotellamiento monumental de 5 horas bajo la lluvia. Que lo deje exhausto. Y ahí cambia de opinión. Inmediatamente llega a su oficina y firma la política global de teletrabajo. O sea, la experiencia visceral y directa es lo que termina derribando la pared política. Es una muy buena analogía a la del teletrabajo. Pero ojo, aquí hay un agravante institucional crítico. A ver. Este ejecutivo de tu ejemplo no solo sufrió el atasco de tráfico, sino que tenía toda la junta directiva de seguridad militar exigiéndole que fingiera que los automóviles no existen. Uf, qué fuerte. Y aquí es donde la historia de la SEIFO toma un giro burocrático muy oscuro, porque a pesar de tener el respaldo presidencial absoluto, de contar con la luz verde teórica del Ministerio de Defensa y de haber expuesto 44 casos ante el público, el proceso de investigación y apertura se detuvo en seco apenas 2 años después de haber iniciado. Exactamente. Y esto nos hace pensar, a toda la audiencia le debe saltar la duda lógica. Si el presidente de un país emite una orden directa e inequívoca de desclasificación, ¿qué fuerza es tan poderosa como para frenar eso y volver a cerrar la puerta? Esa es la gran pregunta. Pues, según los registros que estamos escudriñando, hubo un choque frontal. Un choque entre la directriz del Ejecutivo Civil y esta arraigada cultura de obediencia ciega de las Fuerzas Armadas. Pero las fuentes revelan que no fue únicamente un tema de resistencia interna de Ecuador. Jaime Rodríguez denuncia de manera muy específica que dentro del propio grupo de investigación se infiltró interferencia directa de miembros de la CIA. Así es. Estaban lidiando con presiones externas que sembraban obstáculos constantes en la labor diaria de la comisión. Lo fascinante aquí es observar cómo operan realmente las capas profundas del poder. No estamos hablando de, agentes de la CIA entrando a patear puertas y robando carpetas en la noche como en una película de Hollywood. Claro, no es tan peliculero. No, las maquinarias de inteligencia militar extranjeras operan empantanando la burocracia.
Por ejemplo, pierden documentos clave, retrasan autorizaciones de ingreso a bases o sugieren muy sutilmente a los comandantes locales que cooperar con la Comisión Civil podría afectar, digamos, futuros acuerdos de cooperación militar o venta de armamento. Claro, te tocan el bolsillo institucional. Exacto. Es un choque de poderes donde el mando civil busca luz y la hegemonía de potencias extranjeras prefiere mantener las cosas en las sombras. Y a esto hay que sumarle un factor que, al leer las fuentes, la verdad me pareció escalofriante. Hablo del terror psicológico interno dentro de las propias filas ecuatorianas. El famoso temor profesional. Sí, los documentos hacen muchísimo énfasis en el concepto del A7. Para dar contexto a quienes escuchan, el A7 es la hoja de vida militar. Es el expediente que dicta literalmente el futuro de un oficial. Para un militar de carrera, el ascenso es la culminación de toda su vida profesional. Es su vida entera, sí. Y las fuentes exponen que hablar de avistamientos era arriesgar una mancha permanente en ese A7. Pero el castigo iba mucho más allá de simplemente perder un grado militar o no ascender. El pánico real entre ellos tenía un nombre. Y era el piso 7. Ese detalle es fundamental. El 7º piso del Hospital Militar de Quito. Exacto. El área reservada estrictamente para tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Los militares que se atrevían a reportar objetos no identificados, ya sea en sus bitácoras de vuelo o en las de radar, enfrentaban esta amenaza implícita. Y a veces explícita, ojo. Y a veces explícita, sí, de ser enviados al piso 7 para una supuesta evaluación mental. ¿Es un mecanismo de control institucional que resulta verdaderamente brutal? La amenaza de ser tildado de inestable mentalmente frente a tus subalternos y frente a tus superiores, actúa como un sistema de censura 1000 veces más efectivo que cualquier orden de silencio escrita. Totalmente. Porque, si castigas al mensajero arrebatándole su cordura institucional y destruyendo su prestigio, te aseguras rápidamente de que nadie más se atreve a entregar el siguiente mensaje. Es precisamente por este clima de terror burocrático que al forzarse el cierre de la CIEFO, una cantidad enorme de archivos extremadamente sensibles nunca vieron la luz de la desclasificación inicial. Y si esa puerta a la transparencia se cerró tan de golpe, ya sea por presión de agencias externas y por amenazas de internamiento psiquiátrico a los oficiales, la pregunta natural que surge para todos es, ¿qué había en esos archivos que resultaba tan inmensamente peligroso? Exacto. ¿Qué realidad justificaba destruir la carrera de un piloto brillante? Y ahí es donde entran los casos emblemáticos que el hermetismo militar se negó rotundamente a liberar. Casos como el que mencioné justo al inicio, el del Batallón 17 Pastaza. Que es un caso impresionante. Impresionante. Según los testimonios recopilados que se quedaron en la sombra, un ovni físico, un objeto de proporciones inmensas, se estacionó inmóvil sobre esta brigada en plena selva. Y la respuesta institucional inmediata, ¿cuál fue? La fuerza letal. Claro. Y el resultado de esa agresión balística fue el silencio absoluto por parte de la anomalía. El objeto recibió la artillería pesada sin sufrir ningún daño estructural aparente, no alteró su posición defensiva y, tras unos minutos simplemente se desplazó fuera del área. Increíble. En ningún momento devolvió el fuego ni adoptó una postura ofensiva contra el batallón, a pesar de que le estaban tirando con todo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto cuestiona de raíz la lógica táctica de nuestras Fuerzas Armadas frente a un paradigma desconocido. Cuestiona el instinto militar humano. Pensemos fríamente en la simetría de esto. A ver. Dispararle con obuses antiaéreos de mediados de siglo a una nave capaz de desafiar la gravedad y la inercia es literalmente como si un arquero de la Edad Media le lanzara piedras a un bombardero furtivo intercontinental. Es una imagen muy gráfica pero muy real. Es una reacción disparada pura y exclusivamente por el pánico visceral de los soldados frente a lo que no pueden comprender. No responde a ninguna doctrina táctica inteligente. Es el reflejo básico de supervivencia, claro. Y esto plantea una pregunta importante si analizamos el contexto histórico amplio. Este incidente en Pastaza no es un evento aislado. No. Si revisamos incidentes como la famosísima Batalla de Los Ángeles en 1942, donde las baterías costeras estadounidenses vaciaron más de 1.400 proyectiles explosivos contra objetos luminosos sobre el Pacífico sin lograr derribarlos, vemos que el patrón se repite. Estas inteligencias no humanas exhiben una tecnología que podría barrer con una instalación militar en cuestión de segundos, pero ante el fuego humano no responden con la aniquilación. Es cierto. Esto debería forzar a los ministerios de defensa a reevaluar su definición de amenaza.
Si ese objeto hubiera sido una amenaza bélica convencional, el batallón 17 Pastaza habría dejado de existir esa misma noche en la selva. Totalmente. Es una conclusión lógica ineludible. Pero los archivos ocultos no se limitan solo a la selva o al cielo abierto. Las fuentes nos arrastran literalmente a las profundidades del océano. En los reportes que no se desclasificaron encontramos el caso de un OSNI. Objeto submarino no identificado. Exacto, un OSNI. Y es fundamental recalcar la calidad del testigo en este caso. No fue un marinero inexperto de primer año, fue el almirante Luis Jaramillo, un oficial de altísimo rango que comandó la División de Submarinos de Ecuador por más de una década. Una voz de absoluta autoridad en el agua. Total. Según su testimonio detallado, mientras navegaban sumergidos a 400 metros de profundidad, o sea, en condiciones de presión aplastante y obscuridad total, el equipo de sonar registró una mole frente a ellos, una estructura sólida de al menos 100 metros de diámetro. Es que operar una estructura de 100 metros de esa profundidad requiere una tecnología de manejo de presión hidrostática y propulsión acústica que deja en pañales a toda nuestra ingeniería naval contemporánea. Completamente. Pero lo más impactante del reporte de Jaramillo no es el eco del radar. Las fuentes precisan que no se trató de una simple falla de calibración del sonar. Lograron tener confirmación visual. Observaron físicamente el objeto iluminado desde la torreta del submarino antes de que éste acelerara a velocidades imposibles bajo el agua. ¡Wow! Y a este tipo de reportes submarinos se suman avistamientos aéreos incontestables, como el del mayor Leónidas Enríquez en 1998. Ese es un caso muy documentado también. Sí, volando a 5.000 pies de altura en la costa ecuatoriana, sobre Crucita, observó objetos con forma de rombo. Enrique se comunicó de emergencia con la torre de control, pero los radares de tierra estaban completamente ciegos. Invisibles para la tecnología de la época. Invisibles. Los objetos evadían la detección electrónica a voluntad. Realizaban maniobras que, literalmente, destrozarían una aeronave humana por la fuerza G. Y luego simplemente desaparecían. Radares en tierra ciegos, baterías antiaéreas ineficaces en la selva y submarinos superados en las profundidades. Los datos pintan un cuadro clarísimo de una observación sistemática por parte de tecnologías que nos superan en varios órdenes de magnitud. Pero la investigación de la CEIFO da un salto argumental mucho más vertiginoso. Porque pasar de documentar luces esquivas a documentar presencia física y contacto directo altera por completo el paradigma científico. Sí, ya estamos hablando de otra cosa. Exacto. La evidencia recopilada empuja la investigación hacia terrenos de, digamos, diplomacia interespecies y biología desconocida. Por ejemplo, los archivos recogen la experiencia personal de Jaime Rodríguez en la costa norte ecuatoriana, en Esmeraldas. Ya. Donde él afirma haber presenciado seres catalogados como intraterrestres. Pausa ahí. Intraterrestres. Sé que las fuentes usan ese término exactamente, pero, a ver, estamos hablando de la litósfera, de la corteza sólida de la Tierra. Así es. O sea, ¿cómo explican los documentos la viabilidad biológica o física de que una inteligencia avanzada habite allá abajo, en zonas de presiones geológicas extremas? Suena completamente contradictorio a toda la narrativa clásica de que vienen del espacio profundo. Es, de hecho, una de las aristas más desafiantes de la ufología analítica, lo que se conoce como la hipótesis de la criptoterrestre o intraterrestre. Los documentos y las teorías que respaldan este caso postulan que no necesariamente estamos lidiando siempre con visitantes que cruzan galaxias cada fin de semana. Ya, no todos vienen de Marte. Exacto. Sugieren la posibilidad de civilizaciones que cohabitan nuestro propio planeta, utilizando bases ubicadas en las vastas cavidades de la litósfera o en las fosas oceánicas más profundas. Zonas que, la verdad, el ser humano aún no tiene la capacidad de mapear ni de explorar completamente. ¿Y de ahí salían estos seres, supuestamente? Sí, y los reportes físicos que Rodríguez entregó son hiperespecíficos. Él describió entidades de aproximadamente 1 metro con 60 centímetros de estatura, con cabezas voluminosas en forma de pera invertida y grandes ojos rasgados. Entiendo la descripción física, pero debo decir que esto cruza la línea hacia un terreno que, para la audiencia y para mí, exige un escepticismo extremo. Totalmente válido.
Sin embargo, hay un caso en particular dentro de estos archivos que va mucho más allá de avistamientos esporádicos en playas solitarias de Esmeraldas. Un caso que expone un supuesto intento formal, metódico y estructurado de comunicación. Me refiero a los expedientes relacionados con el embajador Alberto Ávila Machuca. ¿El caso de Perú? Leo esto textual. Que el embajador sostuvo reuniones presenciales dentro de las instalaciones diplomáticas con un ser que se identificó como Banyu. Así es. Y la descripción morfológica de este tal Banyu contrasta radicalmente con el caso de Esmeraldas que acabamos de mencionar. Los reportes diplomáticos lo describen con una apariencia, dicen, nórdica. Otra pausa necesaria acá. ¿Qué significa apariencia nórdica en este contexto diplomático? Porque, honestamente, suena a ciencia ficción de los años 50. Sí, suena a película vieja. O sea, un extraterrestre rubio simplemente entró caminando por la puerta principal de una embajada sudamericana. ¿Qué tipo de evidencia documental? Más allá de una anécdota muy deslumbrante, se entregó al Ministerio de Defensa para justificar semejante afirmación en un informe oficial. El escepticismo es completamente justificado aquí. Dentro de la terminología de estos archivos desclasificados, nórdico, que a veces también lo refieren como rasgos pleiadianos o lirianos, describe a entidades con una apariencia esencialmente humana, Ya. pero estéticamente simétrica y de gran estatura, lo que, en teoría, les permitiría pasar desapercibidos con relativa facilidad en ciertos entornos terrestres. No destacarían tanto como un ser de 1,60 m con cabeza de pera. Claro, no llaman tanto la atención. Exacto. Y en cuanto a la evidencia documental que exiges, las fuentes afirman que esto no se basó solo en la palabra del embajador Ávila Machuca. Se reporta que hubo testigos diplomáticos adicionales presentes en estas reuniones, como el entonces cónsul José Dávila González. Había más gente en la sala entonces. Sí, había testigos oculares oficiales. Además, se afirma categóricamente que existen fotografías de estas reuniones presenciales. Evidencia gráfica real. Evidencias gráficas que fueron adjuntadas y entregadas formalmente a los altos mandos militares de Ecuador. Según este registro oficial, Banyu se presentó no como un visitante casual que pasaba por ahí, sino como comandante de una flota, buscando activamente forjar acuerdos diplomáticos e intercambios culturales. ¡Qué locura! Y ojo, incluso se documenta que replicó este mismo intento en las representaciones diplomáticas de Chile y de Guatemala. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión general del fenómeno? Porque la verdad pone de cabeza todo lo que asumimos sobre el contacto extraterrestre. Resulta fascinante, casi cómico en cierto sentido, analizar la táctica que usaron. Sí, la estrategia diplomática. Claro, porque si asumimos la veracidad de los reportes sobre Namjahu, nos encontramos ante una inteligencia avanzada que decide deliberadamente ignorar al Pentágono, ignorar al Kremlin y a todas las superpotencias con maletines nucleares, para buscar canales de diálogo mediante agregados culturales en países sudamericanos. Esto plantea una pregunta importante sobre la madurez evolutiva. O sea, ¿por qué una civilización interplanetaria elegiría la diplomacia cultural y esquivaría a los altos mandos militares? Es muy revelador. Si observamos nuestro propio historial, como el incidente que mencionaste en Pastaza, nuestra doctrina de defensa global se resume básicamente en disparar primero, encubrir después. Exacto. Una especie que ha superado su fase de autodestrucción armada comprendería muy rápidamente que aterrizar en el jardín de una superpotencia militar terrestre garantiza una respuesta balística fundamentada en puro pánico. Al dirigirse a un agregado cultural o diplomático, el mensaje subyacente es claro. Buscan otra cosa. Buscan un intercambio basado en la sociología, en el arte y en el entendimiento mutuo, eludiendo por completo la paranoia militarizada que caracteriza a nuestra especie. Es una bofetada colosal a nuestro ego como especie. Básicamente nos están comunicando, mira, no vamos a intentar razonar con sus generales porque carecen de la madurez emocional para no apretar el gatillo. Vamos a hablar con la gente que estudia la cultura. Es un mensaje durísimo. Toda esta saga que hemos explorado, desde los inicios solitarios de la CEIFO hasta los expedientes enterrados sobre bases submarinas y esta diplomacia nórdica, nos demuestra que la verdad sobre este fenómeno está atrapada en un fuego cruzado. Literalmente. Por un lado, tenemos el instinto innegable de la curiosidad civil y, bueno, la validación empírica de presidentes que simplemente no pueden negar lo que vieron con sus propios ojos. Claro,
Y por el otro lado, tenemos el muro de titanio del hermetismo militar, la intervención sutil de inteligencias extranjeras como la CIA entorpeciendo todo, y el uso del terror psicológico institucional para silenciar a los propios militares. Sí, sintetizando toda esta documentación y el recorrido histórico que vimos hoy, emerge una conclusión ineludible. La información no se clasifica y se oculta porque carezca de fundamentos reales. Es precisamente por lo contrario. Es porque es demasiado real. Su aceptación plena y pública desestabilizaría de manera irreversible las jerarquías de poder, las doctrinas de defensa nacional y los pilares institucionales que sostienen nuestro orden actual. La fugaz desclasificación de aquellos 44 casos fue, digamos, apenas una grieta en un dique inmenso. Una grieta minúscula. Una fisura de transparencia que la burocracia se apresuró a sellar rápidamente, usando el descrédito y el miedo como cemento. Para quienes escuchan y analizan esta información con nosotros hoy, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento final. Una interrogante que surge directamente de los pasillos de aquella embajada en Perú. Si la mañana de hoy se filtrara evidencia irrefutable ante el mundo de que una inteligencia no humana está activamente intentando establecer un diálogo diplomático pacífico, ¿nuestras instituciones civiles y globales están verdaderamente capacitadas para responder con altura y diplomacia? ¿O nuestra burocracia de defensa, el miedo a perder el control y la amenaza constante del piso 7 terminarían saboteando el contacto y disparando la artillería antes de que la humanidad entera siquiera pueda decir hola? Es para pensarlo sin duda. A fin de cuentas, ¿es la inmensidad insondable del universo la que nos mantiene aislados? ¿O es nuestra propia paranoia institucional el mayor obstáculo para dar el siguiente paso cósmico? Gran pregunta. Despedir el podcast. Somos María y Javier. Y los animamos a suscribirse al canal. Hasta un próximo análisis de fondo.